Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 4, por favor. Vamos a leer un poquito de quién más sino de Jesús. Es nuestro centro, es nuestro ayudador. Jesús es nuestro sostén. Y es la bendición en cada momento y en cada situación que nos toca pasar. Marcos capítulo 4 para compartir. Versículo 35. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia y vemos grandes y tremendos acontecimientos como este, y nos podemos alejar un poquito del relato y empezar a ver en qué situación se sucedieron las cosas y la forma en que Jesús obraba y cómo Él caminaba y cómo hacía partícipe a sus discípulos de todas las cosas, entonces es como que nuestra mente se empieza a abrir y empezamos a ver los pequeños detalles. Empezamos a ver como si fuera el detrás de escena de lo que pasaba. El relato empieza que ese día al anochecer, ¿qué día? ¿Qué había pasado ese día? Porque la Biblia dice ese día a la noche, como dándonos a entender que sabemos qué pasó ese día. ¿Sabe que si usted lee los títulos anteriores, ese día una gran multitud tremenda se había juntado cerca de Jesús y empezaron a escuchar la enseñanza de Jesús? Y Jesús empezó a hablar y había tanta gente que Jesús se encontró acorralado entre la multitud y el agua, estaba en una playa. Entonces dice la Biblia que él se subió a un bote, a un pequeño bote de pescador que alejaron de la orilla y desde allí él enseñaba y la gente estaba toda en la orilla. Era tal la multitud que Jesús estaba en ese lugar. Jesús se volcó a la multitud para enseñar. Y habló de la parábola del sembrador, habló de la lámpara en la repisa, de la semilla que crece, de la parábola del grano de mostaza. Todo ocurrió ese día, pero a la noche nos centramos en este relato. Jesús estuvo todo un día enseñando, una larga jornada, volcado y rendido a la multitud, a ministrarlos, a hablarles, a aconsejarlos, a predicarles. Llegó la noche, ¿y qué hacemos? ¿Dónde hacemos las pizzas? Llegó la noche, ¿dónde comemos? No, llegó la noche y Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Y usted sabe, leímos recién, suben a la barca y van al otro lado. Porque hay obediencia en obedecer lo del maestro. El maestro que dijo: vamos al otro lado. Y uno podría decir: pero estoy cansado, pastor, estuvimos a la mañana temprano trabajando en este lugar, después limpiamos, había culto. O pastor, estoy cansado porque fuimos a visitar una iglesia, o porque volvimos de Santiago, volvimos de viaje. Crucemos al otro lado. El Señor nos quiere sacar de donde estemos y nos quiere llevar a otro lado. El Señor no dice: vayan, arréglense. El Señor dice: crucemos al otro lado. El Señor dice: vamos juntos al otro lado. El Señor dice: yo subo la barca con ustedes, vamos al otro lado. Jesús conoce todas las cosas porque Él es Dios.
Él sabía que venía tormenta. No les dijo nada. Muy seguido nos pasa esto. Nos metemos en proyectos y de golpe se nubló. Y empezó a soplar el viento. Y se viene la tormenta. Tremenda tormenta. Jesús durmiendo. Hay un salmo que dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, ¿verdad? Usted conoce la Biblia, usted sabe de este salmo. Sin embargo, el texto bíblico dice que Jesús se durmió. A veces decimos que estaba con un ojo abierto y con un ojo cerrado. La realidad es que la Biblia dice que Jesús se durmió. Y la barca se empezó a mover. Y el viento empezó a soplar. Y los discípulos se empezaron a asustar. ¿Vio el gesto este en Argentina? ¿Qué es? Cuiqui, dicen por ahí. Empieza a soplar el viento y nos da miedo, nos asustamos. Viene la tormenta y nos agarra temor. El diagnóstico del médico, estamos esperando y parece que la ansiedad nos come vivos. Y estamos esperando que nos llamen por teléfono y parece que estamos preparándonos para la mala noticia. Y la barca se empezaba a inundar. Y el agua empezaba a entrar en la barca. Y la dificultad empezaba a acrecentarse. Hasta que se acordaron, llamemos a Jesús. Porque en definitiva Jesús estaba en la barca. En definitiva Jesús camina a nuestro lado. Si nosotros oramos antes de hacer las cosas, Jesús viene con nosotros. En definitiva, Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios es nuestra fuerza, hermano. En lo que hagamos, Dios está con nosotros. Y el viento y la tormenta va a venir, pero Dios está con nosotros. Y los discípulos recordaron, porque la tormenta era fuerte y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que lo despertaron. Maestro, ¿qué oración le harías a Dios cuando el agua te está llegando al cuello? Porque, ¿qué oración harías? Porque yo leo esta oración en la versión nueva, en la versión NBI, que es la que estoy leyendo, y a mí me suena muy imperativa. A mí esta oración que leo me suena casi una orden, casi un reproche, casi enojados. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Que no nos vas a cuidar más? ¿Vio este reproche? ¿Con quién estabas? Estabas con esos. Están en apuros. Está el maestro. Y lo despiertan a gritos. ¿Qué, acaso no te importamos? ¿Vio esa oración? Lastimosa. Parece mi hijo caprichoso. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a Juacu sí? ¿Y cuándo me toca a mí? ¿Por qué el otro primero? Me sacó la lengua. Maestro, no nos cuidas más. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Qué tipo de actitud tomamos en la necesidad? ¿Qué tipo de oración hacemos cuando la dificultad llega? Mirá, habían dejado una multitud, habían tenido todo un día de servicio y en medio de la noche se desata esta tormenta. ¿Por qué los problemas vienen de noche? ¿Por qué pasa de noche? Creo que a la noche pasa todo. ¿Te quedaste sin gas? Garrafa a la noche. ¿Te duele la muela? A la noche. ¿Los chicos hacen fiebre? A la noche. ¿Te duele el oído? Todo te duele. A la noche. Como que tenía que ser a la noche. Te roban. Mire qué sincronizado está esto. A la noche. Jesús se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar. Y usted sabe lo que pasó. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de todas las cosas. No hay nada que no pueda detener la mano poderosa de Dios. No hay nada que pueda ser más fuerte que la voluntad y la orden de Dios. Hermanos, si Dios viene con nosotros, entonces hay victoria en lo que hagamos. Pero a veces nos mandamos a hacer las cosas solos, ¿vio? Y ahí no hay ninguna victoria, ni hay ninguna virtud.
Pero si Dios está con nosotros, entonces hay bendición. Entonces hay poder en lo que hagamos. Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. La versión Reina Valera 60 dice: y se hizo, es la palabra que todos conocemos, grande bonanza. ¿Verdad? Texto que conocemos muchísimo de haberlo escuchado. ¿Por qué tienen tanto miedo?, preguntó Jesús. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Muchas veces decimos una gran verdad y lo vamos a repetir. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. ¿Sabes qué? La obediencia trae tormenta. No es una herejía, no me odie. La obediencia desata tormentas. La obediencia y el ponerse bajo la mano de Dios desata tempestades. Decimos: pastor, vamos a viajar a Ñatuya pronto. Prepárese. Prepárese. Póngase el casco. Cada que hacemos un evento, después conversamos con el pastor, siempre algo se rompe, algo material, algo que se compra de nuevo. Y se rompe, o algo sale mal. Hemos perdido tarjetas de débito, hemos perdido dinero, se nos han roto computadoras nuevas, se nos han quemado cosas, pero la bendición no nos quita a nadie. Pero la alegría de hacer algo para el Señor no nos quita a nadie. Dale fuerte esas palmas al Señor. Y los discípulos preguntan: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que las cautiva multitudes? ¿Quién es este que enseña con sabiduría? Es nuestro todo, hermanos. Es nuestro todo. Es el que te levanta del peor de los pozos. Usted escuchó recién los agradecimientos, los testimonios. Usted escuchó a una Julia agradeciendo. ¿Quién es ese que la pudo levantar? Usted escuchó cómo en Santiago del Estero se abren puertas. ¿Quién es ese que abre esas puertas? Usted conoce mi vida. ¿Quién es ese que me dio hijos? Yo soy estéril, supuestamente. Ahí están los dos. ¿Quién es? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Quién es el que hace las cosas? El Señor está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda. Dejaron a una multitud y cruzaron. Dijeron: vamos al otro lado. Nadie preguntó por qué. Todos obedecieron, se subieron a la barca y fueron. Y se desató la tormenta. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo: crucemos al otro lado. No dijo: intentemos cruzar, o veamos si llegamos, o si la tormenta no nos agarra, veremos qué pasa. Jesús dijo: cruzaremos al otro lado. ¿Qué había al otro lado? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe qué hay detrás de la tormenta? ¿Usted sabe qué hay detrás de cuando el lazo ajusta y cuando parece que se termina todo? ¿Usted sabe qué hay detrás? Hay bendición. Porque atrás de la tormenta está el propósito de Dios. Dice el Salmo que Él cumplirá su propósito en mí. En mí. Yo lo hago mío. Dios cumplirá su propósito en mí. Haga lo suyo, hermano. Dios cumplirá en nosotros. Pero prepare la tormenta. Súbase a la barca con Él. No lo deje en la orilla. Súbase con Él. Si Él no sube, no se suba. ¿Qué desea? Donde Él vaya, usted vaya. Si Él no se mueve con usted, no se mueva entonces. Porque Él es nuestra salvaguarda. Él es nuestra bendición. Él es nuestro todo. Atrás de la tormenta estaba la orilla. Y llegaron a la orilla. Y era la región de los Gadarenos. ¿Usted sabe quién estaba ahí? Usted sabe que había un endemoniado. Pero la gran flauta. Tormenta, tempestad. Ahora un endemoniado. Vamos a hablar un poquito del endemoniado. Estaba atado con cadenas. Y se soltaba por la fuerza que tenía. Comía de los sepulcros. Comida chatarra, vamos a decir que comía. ¿Sí? El Big Mac de aquel entonces comía en ese momento, ¿verdad? Y no lo podían sujetar. Y a ese fueron. Apenas bajaron de la barca, se les apareció dando gritos. Y Jesús le puso los puntos. Dejaron una multitud para ir a buscar solo a uno. Nuestro Dios no es Dios de multitudes, es Dios de individuos. Dios es mi Dios individual.
Dios tiene un trato especial conmigo. Dios tiene palabras y revelación para mí y también para cada uno de nosotros. No nos podemos conformar ni alimentar con lo que Dios nos da a las multitudes. Necesitamos que Dios nos trate como individuos. Necesitamos orar nosotros con Él. Necesitamos leer nosotros con Él. Necesitamos pedirle, Señor, revelame a mí. No podemos solo alimentarnos los sábados y miércoles en la reunión. Entre semana, Dios tiene algo para nosotros puntual. Porque Dios deja a las multitudes para venir a buscarnos a nosotros. En un pasillo de terapia intensiva, sentada en el piso llorando, ahí te fue a buscar. Y usó a alguien para hablarte. Donde estemos, Dios nos viene a buscar y nos viene a hablar. Él deja todo, pasa una tormenta, se arriesgan todos para ir por ese único. Usted sabe lo que pasó en esa región de Gadara. El endemoniado es sanado, ¿sí? Es liberado. Queda en su sano juicio, completamente vestido. La gente se enoja por los cerdos, toda la historia, ¿verdad? Pero cuando se quiere ir con ellos, porque Jesús bajó a la orilla, hizo la liberación y se subió al bote y se fue. No hubo tiempo de almorzar. No hubo tiempo de... ¿Tomamos unos mates? El plan era libertar a ese hombre. ¿Qué hay detrás de la tormenta? Hay bendición. ¿Qué hay detrás de la dificultad extrema? Hay bendición. A veces nos concentramos tanto en la tormenta. A veces las tormentas son más fuertes y nos duelen tanto que no podemos terminar de ver lo que hay detrás. Y no culpo a los discípulos. ¿No te importa que nos ahoguemos? En el sentido de la tormenta es tan oscura y tan fuerte que parece que nuestra fe faltara. Y hacemos una oración muy parecida a la de los discípulos. La respuesta de Dios sigue siendo la misma. ¿Todavía no tienen fe? ¿Qué pasó? El Señor extiende sus manos para bendecirnos esta noche. El gadareno es sanado. Se suben a la barca y vuelven a donde estaban. Volvieron sin tormenta. El propósito se había cumplido. Dios bendijo a esos hombres. Pero ¿sabes qué? La mano de Dios no termina ahí. ¿Qué pasó después? Llegan a la orilla. Y había un hombre que se llamaba Jairo. Su hija había muerto. Y había otra vez una multitud. Era tal la multitud que una mujer tiró de su manto. Usted conoce la historia y se sanó. No vamos a hablar de esto. Simplemente para el orden cronológico. La vida y la obra de Jesús es tremenda y maravillosa. Impacta ver cómo Él alcanzaba las vidas y cómo las vidas eran transformadas. Enseñó a la multitud, pasaron la tormenta, liberaron a un endemoniado, regresaron, resucitó a una niña, otra tocó su manto y se sanó. Y el trabajo seguía y seguía y seguía. ¿Y sabes qué? Somos cristianos porque se supone que somos pequeños Cristos. Porque tenemos que ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Y si queremos realmente llegar a esto, necesitamos parecernos a este Jesús. Necesitamos parecernos a este. Aquel que en la tormenta, en la dificultad, puede levantarse y tomar autoridad para hacer una oración. Aquel que llega a momentos cumbres y puede tener fe de decir, Señor, tú estás conmigo. Señor, tú estás conmigo. Hay necesidades hoy aquí en nuestro entorno. No hace falta irnos muy lejos para encontrar algún gadareno acá a la vuelta. La hija de Jairo en la otra esquina. Alguien que necesita tironear un manto por aquí cerca también. Hay tormentas que se van a levantar y esto va a pasar. Es necesario que pase. El miércoles se predicó. No se puede vivir una vida sin tormentas, sin problemas. Estaríamos muertos si no. ¿Cuántos tienen problemas? No vamos a festejar los problemas, pero ¿cuántos los tienen? Yo los tengo. Hermano, hay que pasar la tormenta. Detrás viene la bendición. Detrás viene el poder. Detrás viene la autoridad. Cuando usted se puede parar en esa barca que se está zarandeando para todos y decir, Señor, bendecí este tiempo, Señor, quietá esta tormenta. Usted gana autoridad. Usted gana autoridad, pero no autoridad que el pastor le dice, hermano, yo te unjo evangelista. No, es esa autoridad divina de pararse frente a un problema y decir, hermano, tranquilo,
podemos hablar de esto. Hermano, se puede salir adelante. Dios está con nosotros. Hermano, Dios nos está sustentando, nos está respaldando. Hay autoridad que no te da el hombre, que la obtenés solo pasando esa tormenta. ¿Y sabés qué? Para terminar, la tormenta pasa, pero Jesús está con nosotros. Jesús es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestra ayuda. Y si bien Él se ocupa de las multitudes, y hoy somos una multitud y Él nos habla, Él quiere tener un trato individual con nosotros. Porque si usted recuerda dónde estaba hace algunos años, tal vez estuvimos en algún cementerio con cadenas queriendo sujetarnos. Porque de algún tremendo lugar Dios nos ha sacado. Más o menos tremendo alguno. Más o menos lepra, más o menos sucio, como hablábamos hace un momento aquí en los agradecimientos. Pero Dios ha venido a buscarnos para darnos una nueva vida. ¿Sabes qué? El gadareno se quiso ir con Jesús, se quería subir a la barca, se quería ir con él. Jesús le dijo, no, quédate en tu zona, en tu tierra, y contá cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Sabes qué? Dios pasa la tormenta, se ocupa de nosotros, nos bendice y nos restaura. Ahora, quédate donde estás y empezá a hablar de la grandeza que Dios hizo con vos. Señor, me da vergüenza. Orá porque Dios te quite esa vergüenza. Orá porque Dios te dé coraje. Porque Dios te dé la aptitud y la sabiduría para poder decirlo, para poder hablarlo, para poder mostrarlo. Porque no solamente lo que hablamos, es también lo que vivimos, es lo que mostramos, es lo que somos. Es el rastro que dejamos. Hermano y hermana, Dios está con nosotros. No nos vamos a cansar de decir esto. Nos vamos a ir a Santiago del Estero, vamos a ir a Entre Ríos, vamos a volver a Rosario, vamos a ir a un montón de lugares y todos los lugares que Dios tenga preparado para nosotros. Y tal vez tengamos tormenta. ¿Sabe qué vamos a hacer ahora que cobremos el aguinaldo? Compremos botas y un paraguas. Y nos preparamos. Porque no es opción dar un paso atrás. No es opción quedarnos cómodos en casa. No es opción decirle, pastor, esta vez me quedo. La opción es, Señor, aquí estamos. ¿Cuándo dijeron, heme aquí, envíame a mí? ¿O no? No lo hemos dicho. Señor, acá estamos. Señor, queremos ser parte. Señor, queremos ir. Señor, si te subís, yo voy contigo en la barca. ¿Y sabes qué? Dios nos va a dar paz. Y tal vez los que estemos durmiendo la próxima tormenta seamos nosotros. Porque Dios nos da paz en medio de las peores dificultades. Y cuando la tormenta cesa, cuando la tormenta pasa, la bendición que tenemos y empezamos a mirar lo que Dios nos dio, parece que hubiera sido un cuento de dónde el Señor nos rescató. Parece que hubiera sido otra vida, otro tiempo, ¿dónde? Y la situación que hemos tenido que pasar para tener un presente de bendición y de victoria. Parece que hubiera sido, si nos lo contaban, parece que no lo hubiéramos creído. Nosotros con mi esposa estuvimos años orando y llorando porque no podíamos tener bebés. Usted conoce algo de la historia. Muchos años. Teníamos la idea con mi esposa que todo lo podíamos plantear y hacer un dibujito y programarlo. Hacer la casa, pagar el terreno, comprar un auto, cambiarlo. Preparemos la habitación, compremos una cuna, busquemos un bebé. Todo diagramamos y todo se daba, y siempre trabajando en la obra, en la escuela bíblica, en la iglesia, siempre tratando de acompañar a los pastores. Pero no era nuestro tiempo. Y la tormenta se puso fuerte. Y vinieron crisis. Y fue difícil. Y parece que la tormenta de un lado se sumó a la de otro lado, porque a medida que el bebé no llegaba también había dificultades económicas. Por ahí teníamos conflictos también nosotros. Pero Dios estaba con nosotros. Y una gran multitud oraba por nosotros. ¿Y sabes qué? Hoy veo 2 hijos sanos. Y cuando a veces parece que disculpe, voy a hacer una palabra fuerte, parece que la estupidez me agarra y estoy conflictuado, en algún momento me despejo y los veo durmiendo o pienso en mis hijos y digo, el Señor está conmigo.
Dios está con nosotros. Cuando el conflicto llegue y parece que nos toma por completo y el enemigo nos ciega, hermano, vea lo que Dios nos ha dado. Vea lo que tenemos. Recuerda el peor de los momentos y vea lo que hoy tenemos. Y si hoy parece que el problema está y la tormenta en este momento está soplando, ahora es momento de llamar al Maestro. Decirle, Señor, este es tiempo. No hay fuerzas, el agua está llegando, está subiendo. Necesitamos que en este momento te glorifiques en nosotros. Porque detrás de esta tormenta que ahora podemos estar pasando, hay bendición, hay poder, hay autoridad, hay victoria. En nombre de Jesús, hay poder en su nombre. Bendito Dios. Yo te invito a que oremos esta noche. Vamos a hacer juntos esta oración. Padre, en nombre de Jesús, gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias por habernos dejado tu palabra, Señor, donde podemos seguir la forma en que caminaste, Señor, cómo te moviste, cómo con tu autoridad mostraste tu poder, cómo obraste milagros en hombres y mujeres como nosotros. Gracias porque hoy, Señor, que nosotros buscamos seguirte y servirte, tenemos este ejemplo. Nos ponemos en tus manos, Dios, porque ciertamente la tormenta regresará, pero tú estás con nosotros. Tenemos planes y anhelos de seguirte, Señor, y sabemos que detrás de esa tormenta está la bendición. Detrás de ese gran nubarrón y de ese gran problema hay victoria para nosotros, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás a nuestro lado. Nuestro cimiento eres tú, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Cerca de ti